Después de 11 años, el reconocimiento internacional regresó a Cruz Azul, que supo sufrir, se acostumbró al dolor y se reformó para construir un proyecto digno de equipo grande, aunque ahora lo acaban de coartar. La máquina ahora suma una liga conseguida en 2021 y está de manteles largos con un nuevo título de Conca Champions, que los posiciona como uno de los máximos ganadores del torneo. Fueron meses ásperos y de mucha incertidumbre. La llegada de un talismán que ilusionó como ningún otro. Los metió en otra final, rompió récord de puntos y los regresó de nueva cuenta al plano continental. Sin embargo, muchas veces los villanos nacen del personaje menos esperado, y esos a los que algún día les querían hacer una estatua, hoy son el enemigo número uno. Una afición que no conoce de crecimientos individuales. Pero así como algunos son juzgados como traidores, siempre hay espacio para los que son héroes y que se echan toda la responsabilidad que alguien más dejó arrumbada y la convierten en legado. Vicente Sánchez fue esa estrella fugaz que no tuvo la historia más larga con el conjunto de la Noria, pero se va bañado de gloria. Dejó $15 millones en las arcas celestes, una efectividad del 74% y la séptima Copa de la Confederación llena de momentos inolvidables. La goleada en casa sobre Seattle Sounders, la exorcización de los fantasmas del pasado, eliminar a una de las potencias regias y en la gran final dar una exhibición demoledora ante uno de los mejores clubes de la liga vecina. La máquina de Mier, Piovi, Dita, Eric Lira, Rodolfo Rotondi, Ignacio Rivero y Ángel Sepúlveda dejó atrás las sombras del pasado para alzarse como campeón. El 23 de abril de 2014, el Cruz Azul se metió al Nemesio 10 para disputar la final de vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Bajo el mando de Luis Fernando Tena, los de la Noria querían sumar su sexta estrella de carácter internacional y luego de empatar 0-0 la ida, tenían la chance de coronarse en el infierno. Antes de concluir la primera mitad, Marco Fabián envió un centro potente y Mariano Pavone se encargó de silenciar el estadio. A pesar de que en la segunda parte un escopetazo del Pájaro Benítez empató el tanteador, el gol de visitante le daba el título a la Cementera, que aguantó hasta el silbatazo final para convertirse en el mejor equipo de la Confederación. Lamentablemente, en el siguiente torneo, en la defensa de su corona, se convirtió en el peor campeón de la competición, al no avanzar ni siquiera de la primera fase, en donde compartía grupo con Alajuelense de Costa Rica y el Chorrillo de Panamá. Así llegó la tenebrosa, infame y mal recordada era Boeing, en donde además de quedar fuera de varias liguillas, se alejó en 4 ediciones de la justa continental. Finalmente regresaron para la edición de 2020, luego de llegar a la final de la Apertura 2018, la cual perdió ante el América. Sin embargo, no pudieron destacar como se esperaba y perdieron 2-1 ante el LAFC en los cuartos de final. En 2021, por fin se rompió la sequía de títulos de liga para el cuadro cementero, tras vencer a Santos. Así que con la intención de buscar el doblete, comenzaron su camino en el certamen de la zona. Eliminaron al Arcaye de Haití y a Toronto, para nuevamente estar en la antesala de la gran final. Solo que los dioses del balón no estuvieron de su lado, ya que Monterrey no tuvo piedad al llevarse la eliminatoria por 5-1. Un año más tarde pensaron que romperían la barrera de las semis, ya que se cruzaron con un conocido del fútbol mexicano, los Pumas. No obstante, con un doblete de Juan Ignacio Dineno, el conjunto celeste se volvió a quedar en la orilla. En las 2 siguientes ediciones no tuvieron participación, pero en enero de 2024 llegó un entrenador que hizo soñar como nunca a toda la sangre azul, Martín Anselmi. En su primer semestre en México, el argentino metió a la Cooperativa en una nueva final de la liga, y aunque cayeron otra vez frente a las Águilas, lograron clasificarse al torneo de la CONCACAF. Anselmi no pudo conquistar la liga al caer en el Final Four. Ya sabemos contra quién, pero a la vuelta de la esquina tiene un nuevo torneo que conquistar y ya conoció a su rival en la primera ronda, el Real Hope de Haití, que fue fundado hace poco más de 10 años, el 14 de marzo de 2014. Para 2016 ascendió de la tercera a la primera división del fútbol haitiano. En 2024 obtuvo el tercer lugar en la Copa Caribeña de la CONCACAF, venciendo al Moca FC de República Dominicana con un marcador global de 4-2, lo que le permitió calificar por primera vez a la Copa de Campeones de la CONCACAF 2025. Aunque todo parecía un cuento de hadas cruzazulino, a tan solo unos días del debut en el certamen, el amor por Martín Anselmi se acabó, pues se marchó sin previo aviso al Porto de la Primeira Liga, con la intención de cumplir su sueño europeo. Elegido para quedarse de manera interina fue Vicente Sánchez, el tamborilero, quien en sus primeros 3 compromisos como timonel sumaba un empate y 2 victorias. Solo que ahora era el turno de debutar en el campeonato de clubes de la CONCACAF.
Estamos metidos en el presente. Lo que pasó atrás ya pasó. Este escudo es muy grande y nos lleva a pelear cada copa que tenemos por delante. Debemos sacar un buen resultado y después cerrarlo en casa, mencionó en la previa Gonzalo Piovi, que está por estrenarse en esta competición. Así que en el Estadio Cibao, en República Dominicana, comenzó el andar de la máquina a nueva edición de la Conca Champions. Como era de esperarse, el cuadro visitante estaba encima del arco, y a pesar de que Elien sacudió hacia afuera el remate de Lucas Romero, al 38 Ángel Sepúlveda logró tumbar la barricada real, pues con un toque sutil a la base del poste anotó el primero en su cuenta personal. A regreso del entretiempo, el Toro Fernández levantó la pared con Ignacio Rivero, quien chutó con blanquillos, pero directo a la posición del cancerbero. Los Gea Ducap dieron un golpe sobre la mesa, ya que gracias a un rebote marcaron desde la paridad, más que el juez de línea levantó la bandera. En la recta final, la carencia de fundamentos básicos se hizo presente en la saga blanca, dado que Guillaume se perfiló espantoso para marcar el gol en propia puerta, que significó el segundo y lapidario para el Real Hope, que todavía debe viajar a la Ciudad de México. Tres días más tarde, en el campamento azul, se hizo oficial el fichaje estrella del semestre, Mateusz Bogusz, procedente del LAFC, de la liga vecina. I was looking for like a next step in my career, and I was looking for a club who plays for a title. I think Cruz Azul is the club who is always fighting for the first place on the league, so that was for me very important. As well as speak with a lot of people who play here in Mexican league and Mexican players, and they told me like, yeah, that's the club where they want to go. No? That's the club who always fighting for the first place, and there's a lot of pressure here, and that was what I'm looking for, you know. So that's why I chose Cruz Azul, because I think it's a big step for me. Añadió el polaco en su presentación. A pesar de ser un equipo bastante superior al contrario, el exjugador del Toluca siempre le guardó respeto, pero se mostró tranquilo y sin preocupaciones para obtener el pase. Frente a una pobrísima entrada de apenas 4.293 personas, los 9 veces campeones del fútbol mexicano buscarán un lugar en los octavos de final. Después de la ceremonia previa, Julio Luna dio inicio a las hostilidades, a las que solo uno se presentó. A los 54 segundos, los de rojo salvaron sobre la línea, y luego de que la defensiva celeste hiciera lo propio, el nómada de la Liga MX se anticipó al de los guantes para extender la ventaja a 3 por medio de un cabezazo. Más tarde, los de la Noria pusieron en práctica lo aprendido a media semana, y en un tiro de esquina, Nacho Rivero peinó a segundo palo para Cepo, quien con una barrida en extremis selló el doblete. El ex de los Pumas sorprendió con un balazo de larga distancia que le dobló las manos a Gulli Elien, quien no pudo evitar el quinto de la serie. Nacho Rivero, que fue esencial en el segundo. ¡Ahí está el disparo! ¡Increíble! ¡Gol! ¡Gol del Toro! Antes de ir al descanso, Gudiño sacó las papas del fuego, mas a Mauri García las volvió a meter al obsequiar una pena máxima, que fue detenida por el Barbón. Posteriormente, el 9 se perdió el hat-trick, mientras que Andrés Montaño le pegó desde 3/4 de cancha y con un zambombazo rompió el nido de las arañas. Al nacido en Venezuela, ¡disparo! ¡Gol! ¡Golazo de la máquina! De larga distancia, toma, es tu balón, Montaño, todo tuyo. El único haitiano que iba a la contra casi es el de la honra, no más que el oriundo de Mérida chicó perfecto. Al 75, Gabriel Fernández recibió entre los centrales, ganó por velocidad, se quitó el guardameta con maestría, la puerta vacía alzó la manita. De acuerdo al bracket que lanzó la CONCACAF, el próximo rival de la cementera sería el Seattle Sounders, que goleó 6-2 a la Antigua de Guatemala. Finalmente, y hasta el 23 de febrero, Víctor Velázquez, presidente de la institución, confirmó la continuidad del entrenador uruguayo, que tuvo un arranque prometedor. A ver, Vicente, no se puede decir a alguien que es interino, pues se le da toda la confianza, él va a concluir el torneo y simplemente vamos a darle toda la confianza y que siga adelante. Y bueno, pues así es el fútbol. Díganme qué entrenador es interino, ¿no? Si vemos mal los resultados, lo cesan o no lo cesan. Vicente tiene la confianza y va a terminar el torneo, estoy seguro, porque vamos a hacer un muy buen papel. Comentó seguro de su decisión. A pesar de que la directiva le dio la confianza, el tamborilero tomó una decisión arriesgada para la ida en Seattle,
pues dejó fuera de la convocatoria a 6 elementos titulares: Giorgio Giacomakis, Ángel Sepúlveda, Eric Lira, Ignacio Rivero, Carlos Rotondi y Carlos Rodríguez, por el tema de dosificación de cargas, según explicó. Así que con una plantilla bastante limitada, el azul se plantó en el Lumen Field de Seattle para aspirar a los cuartos de final. A los 15 minutos, Jordan Morris quedó mano a mano con Kevin Mier. Sin embargo, la cobertura de Guillardita fue impecable. De inmediato Fernández cayó a las afueras del área. El profe concedió el tiro libre, pero Bogusz reventó la barrera y previo a cerrar los primeros 45, Morris cabeceó por arriba del arco enemigo. Al 51, el colombiano jugó de líbero, y aunque en primera instancia evitó el tanto de Arriola, De la Vega no desaprovechó el rebote para enmarcar el 1-0, que se restó el tablero por offside. El atacante estadounidense no dejó de causar problemas en la zona baja de Cruz Azul, y con un zapatazo cruzado estuvo a punto de cumplir su cometido, solo que el palo se vistió de héroe. La maquinola se vio muy superada y no tuvo ni una sola chance de gol clara, pero afortunadamente se fue en cero para ir a buscar la clasificación en casa. En cuestión de 6 días, el club de la MLS regresó a un escenario que conocía muy bien, pues ahí disputó la ida de la final, en la que venció a los Pumas. Los Raven Green fueron los primeros en generar peligro en el ataque, pero un testarazo se marchó por un costado, al igual que el del Cuate minutos más adelante. El ex de Xolos estuvo cerca de hacer un golazo, solo que sacudió la red lateral, y enseguida Sepúlveda giró el cuello con placer, mas la bocha se fue a la azotea. Al 33, Gonzalo Piovi se unió al ataque, llegó a línea de fondo y dibujó una parábola perfecta para Charlie Rodríguez, quien con las ideas por fin quebró el cero de la eliminatoria. Los calambres empezaron a ser presentes en el conjunto verde, y después Rothrock mandó a conocer el pasto de Ciudad Universitaria a Eric Lira para entregar el tiro desde el manchón, que fue canjeado por el ginecólogo del gol, llegando a 4 dianas en el certamen. No obstante, los seatlistas contrarrestaron en un abrir y cerrar de ojos, pues tras un barullo que se tejió en el área chica de la cooperativa, Musovski empujó al descuento. El polaco intentó regresar la ventaja de 2, pero Frey estuvo atento, solo que al 85 sucedió lo inevitable, y a pase de Rotondi, Romero acreditó como suyo el tercer tanto de la noche. El esquema de los Sounders se desdibujó por completo, así que a 2 de cumplirse el tiempo reglamentario, Rodríguez habilitó a Jorge Sánchez, quien ingresó con tiempo y espacio al rectángulo para poner el definitivo 4-1. Abre la pelota, el disparo. ¡Gol! Aparece Jorge Sánchez y que todo mundo apague la luz. Se le dan muy bien esos partidos que son fáciles, ya cuando se complican, es cuando empieza a tambalear. El próximo rival de la máquina no podía ser uno mejor, pues el América vapuleó a las Chivas, y un nuevo capítulo entre estos dos está a punto de ser escrito. Los cuartos de final de la Conca Champions pondrían frente a frente a los dos equipos más ganadores del certamen. Además se enfrentarían 3 veces en cuestión de 12 días, entre Copa y Liga. También los tricampeones de nuestro balompié saldrán a comerse al rival, pues a este equipo de época solo le faltaba un título en sus vitrinas, el de la CONCACAF. Sin embargo, se quedaron con las ganas. Así, el 1 de abril, la máquina regresó a la que fue su casa durante muchos años, y luego temporalmente hace muy poquito. Pese a la escasez de éxitos, lo que representa el Estadio Ciudad de los Deportes para la Nación Celeste no tiene comparación, aunque ese día era territorio enemigo. Al 9, Kevin Álvarez puso a prueba al número 23, quien controló sin complicaciones. Más tarde, Alex Sendejas le puso un bombón a Diego Valdés para que cabeceara por un costado, y Brian Rodríguez impactó directo en la posición del Leguantado. El complemento arrancó con el mismo ritmo que el primero, y a los 45 segundos el chileno le puso 7 octavos de gol al Woody. De manera impresionante se perdió el 1-0. La primera aproximación de peligro de la cementera llegó al minuto 57, por medio de su hombre gol, quien efectuó un cocazo violento, rechazado por Isaac Malagón. Sánchez quiso hacer válida la ley del ex, pero no le hizo ni cosquillas al portero. Valdés remató incómodo, y el chiquito tampoco pudo completar la misión. Los hombres, dirigidos por Vicente Sánchez, se equivocaron en la salida, pero para su fortuna el 10 sudamericano pateó la humanidad del cafetero. En el tiempo de compensación, Álvaro Fidalgo apareció a la espalda del central colombiano. Sin embargo, le pegó con la chancla. El que perdona pierde y las águilas se excedieron, lo cual les saldría muy caro en la vuelta en CU. Para dicho enfrentamiento hubo una conexión entre club y afición que no se veía desde hacía mucho tiempo, pues la sangre azul, la principal barra de animación del equipo, volvió a ingresar a la Noria tras 7 años de ausencia. Muchacho,
Llegó la hora, estamos de local, estamos en nuestra casa, muchachos. Estamos en nuestra casa. Vamos a salir ahora ahí a la cancha y vamos a jugar como sabemos jugar. Ganando altura, recorriendo para un lado, para el otro, vamos a buscar las profundidades, pero vamos a demostrar desde el primer minuto. Intenso desde el primer minuto. Estamos con nuestra familia, con nuestra afición, con nuestra gente y somos locales acá. Vamos a demostrar y vamos a ganar este partido. Cruz Azul tenía una cita con la historia. Después de tantas humillaciones, finales perdidas, polémicas y una evidente paternidad del conjunto de Cuapa, lo que frente a sus ojos estaba la oportunidad perfecta de tomar venganza. Ambos guardametas tuvieron actividad en los primeros minutos, pero ninguno tuvo problemas para controlar. Sin embargo, al 12, el polaco filtró entre líneas para el número 9, quien con un potente zurdazo abrió el marcador y de paso incrementó su estadística. A la media hora, el capitán uruguayo se quedó con las ganas de mojar con el cráneo. Después Bogusz obligó al lance del nacido en Zamora, y el que juega para los Estados Unidos le entregó un calcetinazo a Mier. A los 2 minutos del segundo periodo, Eric Sánchez le metió el pie muy abajo al balón, y luego el del jersey verde evitó el tanto de Charlie. Más tarde, el canterano del Pachuca encontró al mediocampista español, quien entre 3 elementos cruzazulinos sacó una línea que representó el empate y el pase momentáneo para los cremas, por el criterio de gol de visitante. El número 7 intentó una genialidad de 3 dedos, no más que la bocha se escapó por fuera. El chihuahuense pateó sin fortuna a primer palo, y al 69 André Jardine entregó la eliminatoria a la parcada del autobús, con el ingreso de Néstor Araujo. La jugada parecía que le salía al brasileño, pero a 5 del 90 Nacho la metió al hervidero. Ángel Baltasar Sepúlveda Sánchez le ganó el duelo aéreo al central americanista y con un martillazo mató a todos los fantasmas que atormentaron a la nación celeste durante los últimos años. El área, Nacho mete centro a segundo palo. ¡Gol! ¡Cántalo, Junior! ¡No! ¡Qué inventos! ¡Aquí hay de todo, carajo! ¡El gol de Cruz Azul! ¡Hasta beso te llevaste! ¡El beso de Juzga! Ahí está el gol de Cepu. Otra vez Cepu, 2-1 para Cruz Azul. El MVP se despojó del jersey. Vicente Sánchez ingresó al terreno de juego para celebrar. Y el Estadio Olímpico Universitario fue el principal testigo de la proeza de la máquina, que finalizó con el silbatazo de Ismael Cornejo. Entonces, los que visten de azul echaron de una serie eliminatoria a la América por primera vez desde 2013. Lo ganaron en penales las semifinales de la Copa MX en el Estadio Azteca. Asimismo, les arrebataron el sueño del campeonato continental, quedando una vez más con las ganas de destacar fuera del país. Y por si se quedaron con la duda, el clásico en la liga terminó con un aburrido 0-0. Los Tigres, que vencieron con un marcador de 3-2 al LA Galaxy, serían el rival para unas nuevas semifinales, en las que los maquinistas esperaban romper su maleficio. Además, en duelos internacionales tenían ventaja sobre los felinos, dado que en la final de la Leagues Cup 2019 ganaron por 2-1. A 2 días de jugarse la semifinal, Dita se vio involucrado en polémica. Tuvo un accidente automovilístico en la avenida Periférico y San Jerónimo. Según la información reporteada, el colombiano se encontraba a bordo de su automóvil cuando chocó contra otra unidad en la que viajaba una familia. Los afectados denunciaron lo ocurrido por redes sociales y compartieron imágenes del choque. Sin embargo, la situación no pasó a mayores y el defensor fue considerado en la convocatoria, no así el Lolo Farabelli, quien tenía que cumplir un juego de suspensión por acumulación de tarjetas, además de Lucas Romero por lesión. Por su parte, los de San Nicolás, bajo el mando del ahora exjugador Guido Pizarro, contaban con paso perfecto en casa, por lo que no querían bajar el ritmo. Así que en tierras regias se esperaba un duelo muy parejo, ya que ambos finalizaron la fase regular del Clausura 2025 con 33 puntos y la misma diferencia de goles. Los dos equipos por igual se dieron el último empujoncito de confianza, para después colocarse en posiciones y dar inicio a la semifinal. Tristemente, el primer capítulo fue carente de emociones y la actividad en los arcos brilló por su ausencia. No obstante, tras el descanso, la historia empezaría a cambiar. Nahuel Guzmán no se inmutó ante el disparo de Nacho Rivero. A Jorge Sánchez le dio uno de esos ataques de habilidad que le dan cada 9 meses, aunque la jugada concluyó con un disparo espantoso de Gutiérrez. Al minuto 6-8, Alexis llegó a línea de fondo, envió un servicio pasado, el ángel del gol recentró y Rotondi apareció en el momento exacto para vencer al Patón, quien con todo y su split no pudo conservar la valla intacta. Posteriormente Guido Pizarro, con los brazos cruzados, miraba resignado. Kevin Mier acomodó su barrera. Juan Bruneta metió el hoyazo con determinación y Juan José Purata se alzó ante los centrales capitalinos para ejecutar un frentazo en seco que puso todo como en el punto de partida. Por tercera eliminatoria consecutiva, los que juegan en la Ciudad de México se llevaron una igualdad en la ida, no más que ahora tiene la ventaja del gol en cancha ajena. El
partido en la capital del país resultaría muy incómodo para el cuadro del norte, ya que no contarían con Rafael Carioca por lesión. Aparte, con Pizarro como mandamás no habían podido ganar de visitante y solo sumaban 2 goles en todas las competiciones. Soy, carajo, no puede haber otro equipo que nosotros en esta cancha, dale. Convencido de lo que hacemos, nos apoyamos siempre, viejo. Tenemos mandar, estamos en nuestra casa, si nosotros generamos lo que es allá afuera del estadio, es por mérito nuestro, viejo, nadie nos regaló nada para estar hoy acá. Dale. Con el pebetero pintado de azul, el árbitro canadiense Drew Fisher le dio la señal a los libres y locos de mover el balón. A los 2 minutos, los de la U de Nuevo León mitigaron lo que hizo la Cooperativa en el Volcán, mas el abanderado le aguó la fiesta a Nico Ibáñez. Broneta quiso conquistar el ángulo, solo que el ex del Atlético Nacional manoteó al córner. El lateral derecho de los locales le puso un caramelo a Nacho, quien no pudo direccionar su cabezazo, y sin más se esfumó la primera mitad. De un saque de manos, Ibáñez le ganó la carrera a los jugadores locales, y mandó un centro pasado para su compatriota, quien la prendió de volea, pero no tuvo éxito. Tras un pelotazo, Rivero quedó de frente a Guzmán, quien salió ganador del duelo individual, y luego Charlie Rodríguez exigió una mano clara de Marcelo Flores, quien llevaba segundos en el empastado. El profe fue a revisar el monitor, y al cabo de 40 segundos de análisis tomó una decisión: tiro penal a favor del Club de Fútbol Cruz Azul. El cuate revivió aquella noche de gloria de hacía 3 semanas, y le dobló las manos al experimentado guardameta, para convertirse en figura, una vez más. Con el envión anímico, el oriundo de Michoacán casi toma por sorpresa desde 3/4 de cancha al de Rosario. Alcanzó a regresar a tiempo. Una cruzazulada más fue saboreada por los auriazules. Al 89, Joaquín marcó el 2-2 global, anulado por posición adelantada. Afortunadamente para su afición tan entregada, la máquina no dejó de pitar y estaba en una nueva final internacional, después de 11 años de ausencia. Del otro lado se encontraba un rival de la Major League Soccer, el Vancouver Whitecaps. Desde la primera ronda, el camino de los canadienses no fue sencillo, pues chocaron con el Saprissa de Costa Rica, que aunque ganó la ida, fue superado en la vuelta con un global de 3-2. En los octavos de final se vieron las caras con uno de los pesos pesados del balompié nacional, Rayados de Monterrey. Y en su casa, los Blue and White no pudieron llevarse la ventaja, se tuvieron que conformar con un empate. No obstante, en el territorio Santos Modelo, el estadio adoptivo de Rayados, por el concierto de Shakira en su casa, igualaron a 2 goles, así que por el gol de visita avanzaron a cuartos de final, en donde esperaban los Pumas. En dicha serie vieron un déjà vu de lo ocurrido ante los regios, puesto que en la ida se reflejó la equidad de 1-1. 7 días más tarde, los de la UNAM tenían el boleto en sus manos. Un gol de Ignacio Puceto colocó el 2-1 que parecía definitivo, pero en el tiempo de compensación apareció Blackmon para acabar con el sueño universitario. Con 4 empates al hilo, los canadienses estaban instalados en semifinales ante el Inter de Miami de Lionel Messi, quien no metió ni las manos. A comparación de lo sucedido en las series anteriores, el Vancouver mostró un dominio absoluto y no tuvo problemas en ningún momento. En casa ganaron por 2-0, y en Miami un tanto de Jordi Alba hizo soñar a los locales con la voltereta. Sin embargo, en la segunda mitad, Brian White, Pedro Vite y Sebastián Berhalter sentenciaron el contundente 5-1. Además, llegaban a la final como líderes de la Conferencia del Oeste con 32 unidades y contaban con un invicto de 15 partidos en todas las competiciones. Aún así, tenían que jugar el título fuera de casa, pues conforme con el reglamento del torneo, el anfitrión de la final se decidió con base en la tabla de clasificación acumulada, en la que Cruz Azul quedó en primer lugar con 12 puntos, superando los 10 que hizo el rival. Mientras tanto, el mes de mayo no fue nada gentil con la Cooperativa, que arrancó la liguilla con el pie derecho, pero no pudo mantener el ritmo. En cuartos de final eliminaron a la Fiera, que dejó de rugir desde su expulsión del Mundial de Clubes. No obstante, en semifinales tocó el enésimo clásico joven de los últimos años. En la ida, Rivero le dio la ventaja a los de la Noria, pero en la vuelta volvieron a pecar de sus propios errores y quedaron fuera, pues aunque el global marcó un 2-2, la posición en la tabla le dio el pase a los del Nido. Pocos días después de la eliminación se confirmó la terrible noticia, sin importar si Vicente Sánchez ganaba el campeonato de la CONCACAF. Al término de la temporada, dejaría de ser entrenador de Cruz Azul. Si te gusta el fútbol mexicano, debes de tener la revista Balompié en tus manos. Es la única publicación en México que habla de fútbol mexicano. Ya estamos en nuestro número 4, aquí con la portada de James Rodríguez. Triste porque León no podrá asistir al Mundial de Clubes. 144 páginas de reportajes, crónicas, notas, artículos, ensayos y un montón de fotografías para disfrutar el fútbol en papel, como hace mucho que no lo hacíamos en este país. Ve a balompié.mx, compra la suscripción anual, conviértete en socio fundador y verdaderamente vas a disfrutar
lo que vas a leer. Balompié.mx. Con un objetivo bien claro, y a pesar de estas decisiones, quien llegara como bombero y cosechara una racha de 20 partidos sin derrota, quería despedirse por lo más alto. Es un partido especial para todos nosotros. Estamos en nuestra casa, con nuestra gente y con nuestra familia. La ilusión, el hambre que tenemos en la Copa no la saca nadie. Vamos a proponer el partido del inicio, del arranque. Pistó el árbitro y vamos arriba de ellos. ¡Pam! Y que sufran, muchachos, que sufran porque no le vamos a prestar el balón. Lo vamos a tener con valentía. Me arrimo con el balón y voy hasta él. Toco corto como el 8 que hicimos. Vamos a hacer todo lo que hicimos toda la temporada. Vamos a ganar, pero vamos a ganar con intensidad. ¿Ok, muchachos? Así llegó el 1 de junio, y con el estadio a reventar, Carlos Hermosillo, acompañado de Tosá Enríquez, exhibieron la copa ante todo el planeta. Los fuegos artificiales comenzaron con su espectáculo. Los pocos que hicieron el viaje no dejaron de demostrar su apoyo para los suyos, y los 22 protagonistas saltaron al campo de batalla. Sonó el himno del certamen. Ambos capitanes fueron a conocer su suerte, y los de la cruz en el escudo se acomodaron de acuerdo a lo que dijo el uruguayo. Kevin Mier en el arco. Frente a él, Rotondi, Piovi, Dita y el fantástico Jorge Sánchez. En el ecuador de la cancha, Charly Rodríguez, Eric Lira, Lorenzo Farabelli y Nacho Rivero. Finalmente el eje de ataque fue construido por el goleador del semestre, Ángel Sepúlveda, y un poquito más atrás, Mateus Bogusch. De Vilas inició con el rodar de la pelota en la casa temporal de la máquina, que estaba a punto de pitar más fuerte que nunca. A los 43 segundos, Joey Takaoka tuvo su primer contacto con la redonda, tras un servicio de Rodolfo Rotondi, quien minutos más adelante fue el artífice de una presión fulminante sobre los adversarios, que desembocó en una pérdida en zona baja, llegando a dominios del nuevo ídolo celeste, para que con un disparo cruzado comenzara la degustación de salmón. Los nervios del conjunto extranjero eran de preocupar, y al 28, seguido de otra pifia en la salida, Farabelli recuperó, se acomodó a su pata más hábil y sacó un meteorito de derecha para incrementar la diferencia. ¡Ay, cuidado, Cruz Azul! ¡Recupera! Impacta la pelota, pega en el poste y para adentro otra vez Cruz Azul. Cruz Azul, ¡ay, auxilio! ¡Ay! Cruz Azul la fue a pelear, la recuperó y de larga distancia Lolo vacuna. En cuestión de 9 minutos, la marcha de la locomotora volvió a arrasar y Rodo mandó el buscapiés que fue conectado por el cuate, quien con aquella diana colocó su nombre en todas y cada una de las fases del campeonato. Una salvajada para sus 34 años. Aunque un clásico para el futbolista mexicano, al que nunca le dan oportunidades. Lo tiene aventado ahí en la banca. Y cuando se dan cuenta de que es talentoso, el tiempo ya corrió su marcha. A punto de terminar la primera parte, Bogusch se sumó a la masacre. Luego de un pésimo rechace de la saga, la prendió de empeine y sacudió la red para matar cualquier sueño de remontada. ¡Le queda Bogusch! ¡Al fondo! ¡Gol de la máquina! ¡4-0! Las imprecisiones del representativo de la hoja de Maple no cesaron, y tras otro error, Rodríguez orquestó el contragolpe, abrió con Jorge Sánchez y entrazó para el Cepo, para con la 100 firmar su 9º gol en la competición, asegurando así el título de goleo por encima de Messi y Brian White, quienes quedaron muy lejos de él. Con aquel tanto, los representantes de la Liga MX anotaron 5 goles por tercera vez en su historia en una definición de la Conca Champions, ya que en 1971 victimaron a la Alajuelense de Costa Rica por 5-1 y en 1997 derrotaron 5-3 a Los Ángeles Galaxy. Más tarde el arquero japonés se ahogó en un vaso de agua y Giacomakis casi clava el sexto, mas Ranko Veselinovic se manifestó sobre la de cal. El griego otra vez se quedó con las ganas de ser parte de la historia. El del suéter verde se acordó que tenía manos y le dijo que no a Orozco Chiquete. Al llegar a los 90, el cuadro arbitral no vio la necesidad de agregar minutos, por lo que la séptima ya no era un sueño, se convirtió en una realidad. Vicente Sánchez fue interrumpido en sus agradecimientos por Nacho y el Toro, que le dejaron caer todos los hielos. Y de paso también empaparon al entrenador rival. Las mantas de campeón comenzaron a ondear por todo el inmueble. El estadio estaba unido por un mismo sentimiento, y los
reconocimientos individuales comenzaban a ser repartidos. Ángel Sepúlveda se llevó el Balón de Oro, quien premia al mejor jugador del torneo, así como la Bota de Oro por hacer más goles. Kevin Mier, por su parte, fue elegido como el Guante de Oro. Con mucho honor, el Vancouver recibió su medalla de segundo lugar. Después los campeones hicieron lo propio y de la mano de Ignacio Rivero se consagraron como los mejores de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de fútbol, con boleto al próximo Mundial de Clubes de 2029, e igualando a la América como máximos ganadores, con 7 guirnaldas. Aunque hoy otro personaje está a detalles de ser el nuevo entrenador de la Noria, el mandato de Vicente Sánchez nunca se podrá borrar, pues aunque fue un paso efímero, quedará grabado como una de las azules leyendas del fútbol mexicano. ¿Crees que la máquina hizo bien al despedir al tamborilero? ¿Te sorprendió el título de la Conca Champions en este año? ¿Por qué crees que las oportunidades le llegaron tan tarde a Ángel Sepúlveda? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, no te vayas sin dejar tu like, compártelo con tus amigos cruzazulinos que siguen festejando y suscríbete para que no te pierdas ninguna de las leyendas del fútbol mexicano.